Hola amigos de Regala Farma, pues bueno, se acerca un día muy importante para los niños, para los adultos, que es el Día de Muertos. Mucha gente ahí pelea que si el Halloween, que si las tradiciones, que si no sé qué. Yo creo que la realidad es de que todo convive, ¿no? Actualmente ya podemos tener nuestras tradiciones en casa, poner nuestro altar, eh, hacer todo lo que nos enseñaron como cultura. Y también podemos salir a divertirnos en el Halloween, ¿no? Hacer un disfraz, salir a pedir dulces y todo, porque en realidad somos multiculturales, no podemos encerrarnos a una sola cosa porque sería obsoleto, ¿no? Sería algo poco coherente querer aferrarnos a algo, porque pues la vida va cambiando, todos vamos cambiando y por lo tanto debemos tener la oportunidad de seguir. Y pues como todos los años, este año pues prepárate para que visites nuestra casa del terror, acá abajo en la colonia de los Bordos. Va a estar buena, vamos a tener algunos sustos por ahí. Y pues para eso les hago mi video, porque estoy a punto de empezar a preparar mi disfraz. Y no se me ocurrió de qué disfrazarme, pero mientras venía manejando ahí en el carro, se me ocurrió, escuché, y por ahí va a haber una sorpresa de mi disfraz. Ahorita voy a empezar a buscar aquí en la compu algunas ideas de cómo hacerlo y esperemos que quede muy chido. Y pues bueno, aprovechando de el Día de Muertos y esa situación, pues a mí me gustaría hablarles de cómo ha ido cambiando el miedo a través de los tiempos, ¿no? Eh, el miedo a través de los tiempos, pues siempre ha estado presente el temor a algo en el ser humano. Y pues fíjense que rápidamente hice un análisis, vamos a llevarlo a la vida cotidiana, vamos a verlo, vamos a hacer un análisis con las películas. Y bueno, les voy a hablar a partir de cuando yo tengo conciencia de cuando yo viví. No puedo irme más atrás porque sería mentirles, sería algo que no experimenté, entonces, pues no. Pero lo que sí es que les voy a hablar que a partir de los 70 años, de los años 70, la realidad es de que ahí había un miedo a la muerte. Sí, teníamos miedo a morir, buscábamos la inmortalidad y entonces el cine se enfrascó en hacer películas de horrores, ¿no? Donde había seres sobrenaturales, había seres como Drácula, el hombre lobo, Frankenstein, que todos tenían una peculiaridad, ¿no? Su peculiaridad era que era muy difícil de matarlos, no había poder humano que los pudiera matar y entonces atormentaban a la humanidad y había solo una cura para esos males, ¿no? La fe y Dios, ¿no? El vampiro se moría con una cruz, el hombre lobo pues moría con una bala de plata, Frankenstein, bueno, Frankenstein era una creación, una abominación del hombre que retó a Dios. Y entonces, esas personas que vivimos en esa época, pues esos eran nuestros mayores temores, ¿no? Tener miedo a encontrarnos una bestia de esas en la calle y que nos fuera a tragar, que nos fuera a matar, ¿no? O que nos volviera como ellos. Y bueno, pues había también la contraparte, ¿no? El ser bueno, esa situación de, de quién nos iba a salvar. Y pues aquí en México era muy común, ¿no? Encontrarnos con las películas del santo, ¿no? El santo, que un humano que se atrevía a enfrentar ese tipo de horrores y abominaciones, pues era quien nos salvaba de esas cosas, ¿no? Y hacía todo su esfuerzo y se enfrentaba a momias, vampiros, ¿no? Porque también era ese asunto, ¿no? ¿Qué había detrás después de la muerte, ¿no? Con las momias de Guanajuato. Entonces, todo eso de la resurrección, eso era lo que nos daba miedo en ese tiempo, ¿no? Y la verdad es que era bueno, o no sé si era tan bueno, pero la verdad es que, pues por lo menos decía que te portaras bien, ¿no? Porque si ya no te salías en la noche a la calle porque te fuera a salir un vampiro, ¿no? ¿Qué tal si te sale un vampiro? Pues imagínate, ¿no? Entonces, no. Después vamos a los años 80. En los años 80, que fue cuando yo nací, todavía estoy muy chavo, ahí el miedo se hizo más grande, el miedo creció, el miedo era grande, y empezaban a salir las abominaciones gigantes, ¿no? Empezó la aparición de Godzilla, de King Kong, este, todo era magnificarse, ¿no? Había películas de cocodrilos gigantes, películas de arañas gigantes, y entonces le teníamos miedo a la naturaleza y a su poder, ¿no? Que nos pudiera dominar, teníamos miedo a ser dominados, y pues por lo tanto la representación más leal de eso, pues
representarlo en monstruos gigantescos, ¿no? ¿Y quién era el héroe en ese tiempo? ¿Quién era el único que nos podía salvar? Pues obviamente el propio ser humano, ¿no? Que le echaban ganas entre todos y podían dominar al monstruo, ¿no? A King Kong, a Godzilla, y además pues no había otra como otra contraparte, ¿no? Simplemente era eso. Ya después para los años 90, bueno, ahí se fue perdiendo un poquito el miedo, ¿no? En los 80 porque bueno, eran criaturas muy increíbles y no era tan sencillo que te las pudieras encontrar, ¿no? Ya de repente cuando te encontrabas en el bosque, en eso, pues sí decías, ah, caray, ¿no? Me vaya a salir Pie Grande, el Yeti, o con King Kong, ¿no? O en el mar, ¿no? Tiburón, ¿no? Me voy a salir un tiburón me traga. Entonces, nuestros miedos eran controlados por fuerzas de la naturaleza. Ujú. Pero después empezó a cambiar. Ahora en los 90 vino algo más, más chistoso. Le empezamos a tener miedo a lo que había fuera de nuestro planeta. ¿Qué había más allá de lo que podíamos ver, ¿no? O de lo que era tangible para nosotros. Y empieza la época de tenerle miedo a los extraterrestres, a las invasiones de extraterrestres, y surgen películas como El Día de la Independencia, Aliens, Depredador, ¿no? Que llegaba una especie superior del espacio y nos quería dominar, ¿no? Entonces, el terror se basaba en eso, ¿no? También ahí hubo otra situación, que no solo era terror en el exterior, fuera de nuestro planeta, no si terror, sino también era terror de nuestra mente, fuera de nuestra mente, y aparecen situaciones extraordinarias como el hecho de que cosas inanimadas tomaban vida, como Jason Voorhees, un muerto que revive para cobrar venganza por lo mal que se portaron con él, el clásico Freddy Krueger, que se salía de nuestra mente para atormentarnos en nuestros sueños, Chucky, el muñeco diabólico, que era un ente que también se negaba a morir. Y entonces ese tipo de miedo a lo que había fuera de nosotros era lo que se manifestaba en esos tiempos, ¿no? Ahí ya era un poquito más complicado porque ahí era como que cada persona tenía su propio duelo, su propia pelea con su propio monstruo, ¿no? Más representado en las películas de Freddy Krueger. Y ya para los 2000, ahí vino un cambio radical, ¿no? Porque pues como seres humanos evolucionamos tanto que ahora ya no le teníamos miedo ni a la naturaleza, ni a las cosas que estuvieran en nuestro exterior, ni a nuestra mente. Ahora le teníamos miedo a la tecnología. Y empiezan a surgir películas como Matrix, ¿no? Que una computadora iba a poder dominar el mundo, la clásica de Terminator, ¿no? La más representativa, cuando las máquinas toman el poder de todo el mundo, ellas controlan nuestras vidas. ¿Qué otras aparecieron en esa época de los 2000? Yo Robot y todas esas, ¿no? Entonces nuestro mayor miedo era que la tecnología que nosotros habíamos creado nos fueran a dominar, ¿no? Que algo que nosotros se supone que podíamos controlar, ahora nos iba a controlar, ¿no? En ese caso no había tanto terror, pero sí empezó a generarse una situación altamente eh, alarmante, ¿no? Porque entonces ya habíamos superado muchas cosas y entonces el miedo se representaba hacia la tecnología. Y pues ya tristemente para estas épocas, en los 2010 para acá, del 2010 para acá, pues hemos visto cómo las películas han ido evolucionando y las películas de terror, pues ya no dan tanto terror, ¿no? Ya no he visto una película actualmente donde me salga un monstruo realmente que me asuste como cuando era niño, ¿no? O que me genere tanta expectativa como lo generaba antes. Ahora ya el terror cambió mucho y ahora es un terror psicológico. Es un terror en el cual muestra las peores facetas del ser humano, ¿no? Eh, donde hay personas que están trastornadas, que buscan vengarse, es más, no buscan vengarse, solo buscan hacer lo que ellos creen que es correcto, y entonces el temor se ve representado en eso, ¿no? Chistoso porque ahora el hombre dejó de huirle a la naturaleza, a la tecnología, que lo invadieran los extraterrestres, a su mente, y ahora le tiene miedo al mismo hombre que se ha desvalorizado, al mismo hombre que ha dejado de tener empatía por los demás, ese hombre que ya no ayuda y entonces ahora solo busca destruir al otro hombre, ¿no? Donde la dominancia se ve reflejada en el hecho de que pues solo va a sobrevivir
o el que más tenga más recursos o el que esté más loco, ¿no? Y eso sí da miedo, ¿no? Porque es lo que vivimos día con día en nuestra sociedad, ¿no? Ahora ya no solo le tenemos miedo a King Kong, ya no le tenemos miedo a King Kong, ya no tenemos miedo a los extraterrestres, ya no tenemos miedo a un lagarto gigante que nos pueda salir en la oscuridad. Ahora le tenemos miedo a otro ser humano que pueda salir por ahí con unas intenciones perversas, con un trastorno psicológico que nos pueda hacer daño. Y es más, también le tenemos miedo a las propias personas que nos cuidan, tristemente. Entonces así ha sido un poquito de mi historia de la evolución del miedo. Y eso es un poquito también de cómo poco a poco nosotros nos hemos ido transformando y cómo nos hemos ido desvalorizando y hemos llegado al punto en el cual nosotros creemos que somos tan importantes en todo el mundo que solo queremos sobrevivir nosotros y solo queremos protegernos nosotros. Por eso, cultiven, cultiven valores para que no sé qué vaya a pasar más adelante, en 10 años más, después del 2020, y a qué le vamos a tener miedo. Será muy triste, ¿no? ¿A qué le vamos a tener miedo? Porque si ya le tenemos miedo a nosotros mismos, entonces tal vez la siguiente evolución no va a ser a nosotros mismos. Tal vez ahora el miedo va a ser a nuestros hijos, donde va a ser niños psicópatas, niños que se apoderan de los papás, que los encarcelan y todo, que ya está pasando, ¿no? Entonces, cuidemos mucho eso para que nuestros peores miedos no surjan. Y feliz Halloween, pásensela muy chido y no se pierdan la sorpresa, ya estoy buscando ideas para preparar mi disfraz. Cuídense mucho y sean felices.